Gabriel tenía solo 12 años y una timidez que lo hacía esconderse en las sombras de las grandes figuras del pueblo de San Gabriel. No era como los otros niños de su edad, siempre involucrados en las bromas y conversaciones animadas. Vivía más en su mente, en sus preocupaciones silenciosas. La pérdida de su madre algunos años antes había dejado un vacío profundo que nunca supo cómo llenar. Su padre, Salvador, un hombre fuerte y callado, se esforzaba por ser un buen padre, pero el dolor de ambos los mantenía en silencio. Gabriel pasaba sus días ayudando en el trabajo de la pequeña granja de la familia y cuando podía, exploraba los campos alrededor, tratando de entender la soledad que lo rodeaba. Lo que él no sabía era que, en esa feria anual, algo cambiaría para siempre. Era el día de la feria anual, un evento que reunía a todos del pueblo, con puestos de comida, juegos y, por supuesto, lo más destacado, Furia, el caballo salvaje que todos temían. Era grande, musculoso, con una melena oscura y desordenada, sus ojos profundos y feroces siempre reflejando una agresividad que hacía que incluso los adultos más valientes retrocedieran. Furia había sido capturado meses antes, después de una serie de fugas y ataques a aquellos que intentaron domarlo. El pueblo, que ya lo consideraba una amenaza, lo había colocado en un corral durante la feria, como una especie de exhibición de lo que le ocurría a los animales que desafiaban el orden. Mientras la mayoría de los habitantes se alejaban, Gabriel, sin saber por qué, sentía una curiosidad inexplicable por él. Algo lo atraía, algo que no podía identificar, pero sabía que no podía ignorar. Gabriel se acercó lentamente al corral donde Furia estaba, con el corazón latiendo acelerado en el pecho. Sentía la mirada penetrante del caballo, que parecía percibir su presencia antes de que él llegara cerca. El ambiente estaba tenso y los murmullos de los demás habitantes del pueblo podían escucharse al fondo, como una mezcla de curiosidad y miedo. Los observaban desde lejos, algunos incluso se reían de la osadía del chico. Pero Gabriel no podía simplemente ignorar la extraña y molesta sensación que tenía dentro de sí. Sentía que algo, tal vez hasta un dolor compartido, lo conectaba con el caballo. Entonces, de repente, sin saber exactamente lo que estaba haciendo, extendió la mano y la puso suavemente en el hocico de Furia. Para su sorpresa, Furia no reaccionó con violencia, como todos esperaban. El caballo no resopló, ni dio un paso brusco. En lugar de eso, permaneció allí, parado por un momento que pareció una eternidad para Gabriel. Sus ojos, antes salvajes e indomables, se suavizaron, como si reconocieran algo en el chico. El caballo bajó la cabeza lentamente, permitiendo que la mano de Gabriel lo tocara. No hubo ningún rugido, ni un movimiento brusco. Lo que sucedió fue casi imperceptible, pero innegable. Una paz temporal, pero clara, se estableció entre ellos. Gabriel sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, como si el caballo estuviera compartiendo con él una fracción de su propio dolor, de su propia soledad. El chico miró a los otros alrededor, que los observaban perplejos, pero no le importó. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que el caballo estaba hablando de alguna manera con él, y sentía profundamente que esa era una conversación que necesitaba escuchar. Los murmullos y miradas incrédulas del pueblo se ahogaron por el sonido del viento, que ahora parecía más suave, como si todo alrededor se hubiera desacelerado por un momento. Gabriel respiró profundo, aún con la mano sobre el hocico de Furia, y sintió una conexión más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado. Sabía que el caballo también llevaba sus propias cicatrices. Había algo en su mirada, algo que le decía que Furia también había sido herido. Lo que no sabía era que el dolor de Furia era similar al suyo. Ambos cargaban marcas invisibles y de alguna manera se reconocían en eso. Gabriel
Apartó la mano y, sin quitar los ojos del caballo, sintió que ese momento había cambiado algo dentro de sí. No sabía cómo, pero sentía que algo importante estaba por suceder. En los días siguientes, Gabriel no podía sacar a Furia de su cabeza. Pasaba horas pensando en el caballo, en cómo había reaccionado a su presencia, como si algo se hubiera roto dentro del animal. Ya no era el caballo feroz que todos temían, era de alguna forma un ser más vulnerable, más cercano. Las conversaciones en el pueblo estaban llenas de especulaciones sobre lo que Gabriel había hecho para calmar a Furia, y muchos no podían entender la conexión que se estaba formando entre ellos. El chico, por su parte, sentía una creciente necesidad de entender qué estaba pasando, como si hubiera sido elegido para cuidar a ese animal, como si de alguna manera los dos tuvieran algo que enseñarse mutuamente. Puedo ver que estás ahí, mirando, ya sea en el celular o en la televisión. Lo que importa es que estás aquí, ahora. Entonces, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hazlo ahora porque sabes que te perderás los próximos contenidos increíbles si no actúas. Vamos, haz clic y no lo dejes para después. Fue entonces cuando Gabriel comenzó a investigar más sobre el pasado de Furia. Habló con algunos de los antiguos dueños que a regañadientes compartieron fragmentos de la historia del caballo. Furia, como él había sospechado, había sido maltratado por aquellos que intentaron domarlo a la fuerza. No, solo había sido ignorado o descuidado. Había sido golpeado, forzado a trabajar cuando aún era joven, tratado como un objeto y no como un ser vivo. Los relatos de su comportamiento agresivo eran muchas veces la respuesta al sufrimiento que había enfrentado a lo largo de los años. Gabriel, que había perdido a su madre cuando aún era muy pequeño, sentía una profunda empatía por Furia. No solo entendía el dolor del caballo, sino que también se veía reflejado en sus reacciones. La pérdida, el abandono y la rabia eran sentimientos que ambos conocían bien, y de alguna manera eso los unía de una manera que él no sabía cómo explicar a nadie. A medida que pasaban los días, Gabriel se dedicaba a pasar más tiempo con Furia. Lo alimentaba, le hablaba y cada vez más trataba de entender sus reacciones y sentimientos. Había algo curativo en ese proceso, tanto para Gabriel como para Furia. La relación entre ellos se estaba convirtiendo en un intercambio silencioso de comprensión y apoyo. Pero, a pesar de la creciente cercanía, los habitantes del pueblo seguían viendo al caballo con desconfianza. Furia, para ellos, aún era una amenaza, un animal peligroso que podría enloquecer en cualquier momento. Esa visión distorsionada de Furia no dejaba en paz a Gabriel. Sabía que el caballo no era un monstruo, sino una criatura que, al igual que él, estaba intentando encontrar un camino para superar las cicatrices del pasado. La tensión en el pueblo aumentaba cada día que Gabriel pasaba más tiempo con Furia. La imagen del caballo siendo tratado con tanta gentileza por Gabriel no era bien vista por muchos. Algunos aún creían que Furia era una bomba de relojería lista para estallar en cualquier momento. Las conversaciones sobre el caballo se hicieron cada vez más intensas y comenzaron a circular rumores. Furia es una amenaza, decían. Nadie debería estar tan cerca de él. Algunos habitantes, más preocupados por la seguridad, incluso sugirieron que el caballo fuera vendido, y otros hablaban de sacrificar a Furia para asegurarse de que no representara una amenaza mayor para todos. Gabriel sentía la presión creciendo cada día, pero la conexión con el caballo era tan fuerte que no sabía cómo podría abandonarlo. Creía, con todo su corazón, que Furia no era el monstruo que todos veían. Y con cada conversación, con cada interacción con el caballo, se sentía más confiado de que estaba haciendo lo correcto. El punto de inflexión ocurrió en una noche de tormenta.
El viento cortaba el pueblo con fuerza y la lluvia caía como si todo el cielo estuviera cayendo. Gabriel estaba en casa, preocupado por la tormenta que se acercaba, cuando escuchó los gritos de su padre. Salvador estaba en la ventana, mirando al campo, y su rostro estaba pálido de miedo. «¡Lobos!», gritó. «¡Los lobos se acercan al pueblo!». Gabriel miró por la ventana y, en medio del caos de la tormenta, vio sombras moverse rápidamente por la oscuridad. Sintió un escalofrío en la espalda, una sensación de peligro inminente. Los lobos se acercaban cada vez más y todo el pueblo estaba en pánico. No había tiempo para planificar o correr. La gente comenzó a esconderse y Salvador gritó a Gabriel que entrara inmediatamente. Pero algo lo detuvo en el camino. Sabía que Furia estaba afuera, en el corral, y que de alguna manera el caballo podría ser su única esperanza. A pesar de la corriente de miedo que lo invadía, fue hacia el corral. Cuando llegó al corral, Furia estaba de pie, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. El caballo miró a Gabriel con sus ojos intensos y por un momento todo alrededor pareció desaparecer. Gabriel no dudó. Se acercó a Furia, quien, para su sorpresa, no reaccionó con agresividad. Al contrario, el caballo se acercó lentamente y, como si hubiera entendido la gravedad de la situación, se posicionó entre Gabriel y los lobos. Los primeros lobos aparecieron a la distancia, pero lo que sucedió a continuación fue algo que nadie habría esperado. Furia, con toda su fuerza y gracia, avanzó hacia los lobos, cabalgando con una velocidad impresionante. El sonido de las patas golpeando el suelo mojado era el único sonido que rompía la tensión de la tormenta. Gabriel, viendo la escena, sintió una mezcla de incredulidad y admiración. Furia estaba luchando para proteger lo que ahora era su familia. La lucha contra los lobos fue breve, pero intensa. Furia, con el coraje de un león, enfrentó a los lobos con una furia controlada, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. Gabriel observó, impresionado y maravillado, mientras el caballo se movía con una destreza casi sobrenatural. Los lobos, intimidados por la fuerza y resistencia del caballo, comenzaron a retroceder uno por uno, hasta que finalmente desaparecieron en la oscuridad de la tormenta. El campo estaba en silencio, roto solo por el sonido de la lluvia, que ahora parecía menos amenazante. Gabriel, con el corazón aún acelerado, caminó hasta Furia, que estaba jadeando, pero ileso. El caballo lo miró y por primera vez Gabriel vio algo diferente en sus ojos. No solo rabia y dolor, sino una profunda lealtad, como si estuviera diciendo: «Ahora estamos juntos». Cuando Gabriel regresó al pueblo, acompañado de Furia, la atmósfera era completamente diferente. Las personas que antes lo miraban con desconfianza, ahora observaban al caballo con una mezcla de respeto y sorpresa. Ya no había ese miedo irracional, sino una curiosidad silenciosa. Las mujeres que antes susurraban sobre la necesidad de vender o incluso matar a Furia, ahora lo veían como un héroe. Y los hombres que antes discutían sobre la mejor manera de tratar al caballo, ahora guardaban silencio, reflexionando sobre lo que acababan de presenciar. El cambio fue sutil, pero real. Furia, el caballo que todos temían, ahora se veía con otros ojos. La conexión entre Gabriel y Furia, que parecía incomprensible para muchos, ahora tenía un significado más profundo. Ya no eran solo un chico y un caballo, era una historia de valentía, protección y lealtad, y todos en el pueblo lo sabían. Salvador, que había observado la escena con una expresión de preocupación y admiración, finalmente hizo lo que Gabriel ya esperaba. Esa noche, después de que pasara la tormenta y el pueblo se calmara, llamó a su hijo para una conversación. «Pensé en todo esto», dijo Salvador, con su voz grave pero suave. «Furia no es un monstruo, no es solo un animal indomable, es alguien que, al igual que tú, tiene una historia, un dolor, y
como tú, merece una oportunidad. Gabriel miró a su padre, sintiendo una ola de gratitud. No solo el caballo estaba siendo aceptado, era él también en su relación con Furia. Lo llevaremos a la granja, dijo Salvador con firmeza. Ahora será parte de nuestra familia y tú te encargarás de él, Gabriel. Juntos aprenderán a crecer y a sanar. Gabriel sintió una inmensa felicidad invadirlo, no solo por Furia, sino por la confianza que su padre tenía en él. Por primera vez, sintió que realmente era capaz de cuidar de algo y de alguien, y en ese momento supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En los meses siguientes, la vida de Gabriel y Furia en la granja de la familia cambió drásticamente. El caballo, ahora libre de todas las limitaciones y de la mirada crítica del pueblo, encontró un nuevo espacio para expresarse. Se movía por las vastas praderas con una libertad que antes le había sido negada, y aunque aún era cauteloso y desconfiado con todos a su alrededor, parecía calmarse cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Gabriel, por su parte, encontró un nuevo propósito en cuidar a Furia. Aprendió rápidamente a tratarlo con la gentileza y paciencia que el caballo necesitaba. Cada día, Gabriel se sentía más conectado con Furia, como si el caballo estuviera de alguna forma curando el dolor que él llevaba desde la pérdida de su madre. Juntos comenzaron a entender que la verdadera fuerza no estaba en resistir los traumas del pasado, sino en usarlos como combustible para seguir adelante. En la granja, las tareas diarias se convirtieron en una rutina de aprendizaje y crecimiento. Gabriel alimentaba a Furia, limpiaba su establo y pasaba horas a solas con el caballo, tratando de comprenderlo mejor. Con cada interacción, notaba que Furia estaba más tranquilo, más abierto a su presencia. Aunque aún había momentos de desconfianza, como cuando el caballo dudaba en aceptar que las personas lo trataban con cariño, la conexión entre ambos era innegable. A veces, Gabriel pensaba que Furia lo veía no solo como un cuidador, sino como alguien que comprendía sus heridas, sus cicatrices invisibles. El caballo, que antes parecía un animal indomable, ahora era parte de su vida. Y Gabriel sentía que lo estaba ayudando a curar sus propias heridas internas. Por otro lado, Furia también comenzó a cambiar de manera sutil. Se volvió más receptivo, más atento a las órdenes de Gabriel, e incluso comenzó a aceptar la presencia de Salvador, el padre de Gabriel. Sin la agresividad de antes, la granja se convirtió en un reflejo de la transformación de ambos. Gabriel, que antes era un chico tímido e introvertido, ahora se sentía más confiado y capaz. Ya no se veía a sí mismo como alguien sin valor, sin importancia. Su relación con Furia le había enseñado a creer en sí mismo. Y, al mismo tiempo, el caballo, que había sido destruido por el dolor, ahora comenzaba a curar sus propias heridas de la misma forma que Gabriel. Era como si ambos hubieran aprendido a reconstruirse paso a paso, juntos. El tiempo pasó y la historia de Furia y Gabriel se difundió por el pueblo. La imagen del caballo, que antes era temida por todos, ahora estaba ligada a algo más grande, al coraje, la lealtad y la fuerza que surgen de las adversidades. El pueblo, que había sido escéptico e incluso hostil hacia Furia, comenzó a verlo con otros ojos. Algunos de los habitantes mayores, que habían sido testigos de la transformación del caballo, hablaban sobre él con un respeto silencioso, como si hubieran aprendido algo importante. Furia no era solo un animal salvaje, sino un símbolo de resiliencia. Para muchos, era la prueba de que incluso las criaturas más dañadas podían sanarse si encontraban la compasión adecuada. Y, para Gabriel, ese reconocimiento de Furia por el pueblo representaba más que una simple aceptación del caballo. También era una aceptación de sí mismo. Salvador, que inicialmente había sido más escéptico sobre la idea de que Gabriel se acercara a
Furia también comenzó a darse cuenta de la profundidad del vínculo entre padre e hijo con el caballo. Observaba, en silencio, cómo Gabriel se había transformado a lo largo de los meses. El chico, que antes era tímido y retraído, ahora hablaba con confianza, siempre dispuesto a cuidar de Furia y a ocuparse de la granja. Salvador sentía una gratitud inmensa al ver a su hijo crecer, volverse más fuerte cada día. Era como si Furia hubiera ayudado a despertar algo en Gabriel que él no sabía que existía. El caballo, por su parte, parecía entender la importancia de su presencia en la vida del chico. A medida que pasaba el tiempo, Gabriel y Furia se volvieron inseparables, como si sus almas estuvieran conectadas de una manera que nadie más podría entender. Un día, mientras Gabriel estaba en el campo con Furia, un grupo de habitantes del pueblo se acercó con curiosidad reflejada en sus rostros. Habían oído hablar sobre el caballo, sobre lo que él había hecho en la tormenta, y querían ver la transformación por sí mismos. Gabriel sintió una tensión inicial, una inseguridad que siempre surgía cuando estaba frente a las personas del pueblo. Pero esta vez no se sintió como el chico tímido que solía ser. Montó en Furia y, con confianza, dio algunos pasos por el campo, mostrando a todos cómo el caballo ahora respondía a sus órdenes. Furia estaba tranquilo, casi majestuoso, y Gabriel estaba en sintonía con él de una manera que parecía mágica. Los habitantes observaron en silencio, viendo lo que muchos no habían creído posible. Furia, el caballo indomable, ahora era un símbolo de fuerza y de cambio, no solo para Gabriel, sino para todo el pueblo. Pasaron los años, y Gabriel ya no era más el chico tímido que se escondía en las sombras del pueblo de San Gabriel. Se había convertido en un hombre fuerte, confiado, y la granja de la familia prosperaba. Furia, ahora un caballo viejo, aún acompañaba a Gabriel en muchos de sus momentos más importantes, pero la relación entre ellos ya no era solo sobre el presente, era sobre todo lo que habían vivido juntos, todo lo que habían superado. Cuando Gabriel miraba a Furia, veía más que el caballo que había protegido su vida en una noche de tormenta. Veía un amigo, un compañero, un símbolo de su propio viaje de superación. Había algo en Furia, algo profundo y silencioso, que reflejaba todo lo que él había aprendido a lo largo de los años. Que el dolor, por más intenso que fuera, podría transformarse en fuerza, y que, incluso en las peores situaciones, siempre había una posibilidad de cambio. En una tarde tranquila, mientras Gabriel caminaba por las praderas con Furia a su lado, se detuvo y miró al horizonte. El pueblo de San Gabriel, que ahora parecía tan pequeño y lejano, siempre tendría un lugar especial en su corazón. Pero al mismo tiempo, sabía que su verdadera transformación había ocurrido allí, en la granja, en el silencio de las tardes junto a Furia. Miró al caballo con los ojos más tranquilos que jamás había tenido y se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre él y el caballo, fue sobre las lecciones que ambos habían aprendido el uno del otro. El coraje de Furia le enseñó a ser valiente frente a las adversidades. La lealtad del caballo le enseñó a valorar a las personas a su alrededor, y el silencio entre los dos los ayudó a entender que, muchas veces, la mayor forma de comunicación no estaba en las palabras, sino en los gestos más simples. Cuando miró al caballo, ahora con la melena más blanca y el paso más lento, sabía que Furia era más que un animal para él. Era una parte de su propia historia, una parte de su alma. El legado de Furia, al igual que el de Gabriel, se extendió por todo el pueblo de San Gabriel y pronto se transformó en una leyenda que se contaba de generación en generación. El caballo, que antes representaba el miedo y la agresividad, ahora simbolizaba la fuerza silenciosa de la transformación y la superación. La historia de cómo había salvado a Gabriel en la tormenta
y cómo se había convertido en parte de la familia, era recontada por los más viejos, y los niños escuchaban con los ojos brillando de admiración. Furia ya no era solo un animal salvaje, era un ejemplo de resistencia, cambio y coraje para todos del pueblo, y su historia se entrelazaba con la de Gabriel, quien se había convertido, a los ojos de muchos, en un símbolo de superación también. El chico que antes se escondía ahora era el hombre que con la ayuda de un caballo transformó su propia vida y la vida de la comunidad a su alrededor. El pueblo de San Gabriel, antes tan cerrado y desconfiado, comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. La historia de Furia y Gabriel sirvió como un recordatorio de que todos, humanos y animales, tienen la capacidad de cambiar y crecer, incluso después de las mayores adversidades. Las lecciones de paciencia, comprensión y empatía fueron aprendidas por aquellos que, como Gabriel, se habían cerrado al mundo a su alrededor, y la relación con Furia se convirtió en un modelo de cómo es posible encontrar fuerza en la fragilidad. Y para Gabriel, el caballo se había convertido en algo mucho más grande que un simple amigo. Representaba todo lo que había conquistado, todas las batallas que había superado dentro de sí mismo. El caballo, que una vez fue visto como un monstruo, ahora era un héroe a los ojos de todos. Y su presencia era un símbolo de que la verdadera fuerza no viene de la imposición, sino de la aceptación y la conexión genuina entre seres que comparten dolores y esperanzas. Con el paso de los años, Gabriel sintió que su historia con Furia continuaba influyendo en su vida de maneras que no podía imaginar. Se casó, tuvo hijos, y la granja pasó a ser un lugar de felicidad y prosperidad, donde Furia, ahora envejecido, aún permanecía a su lado, aunque con un paso más lento. Cuando Gabriel miraba a sus hijos jugando alrededor del caballo, veía la continuidad de algo mucho más grande que él mismo. Furia, a pesar de su edad, seguía siendo una parte vital de la familia, no solo como una mascota, sino como un símbolo de cómo la vida, aunque llena de desafíos, también estaba llena de segundas oportunidades y de fuerza. Gabriel siempre contaba a sus hijos la historia de Furia, cómo el caballo indomable se había transformado en el guardián de su vida, y cómo, juntos, habían aprendido que la verdadera fuerza no está en domar al otro, sino en entender y apoyar a quienes más lo necesitan. Para Gabriel, la leyenda de Furia no era solo una historia del pasado. Era una lección constante, un recordatorio diario de que él y el caballo habían sido moldeados por el mismo dolor y la misma fuerza para seguir adelante. Y, incluso después de la muerte de Furia, la leyenda continuó viva. Gabriel la transmitió a sus hijos, y sus hijos la contaron a sus hijos. La historia de cómo el caballo salvaje y el chico tímido se convirtieron en héroes en el pequeño pueblo de San Gabriel, ahora era parte del folclore local. Todos conocían la historia y aún inspiraba a generaciones a creer en la fuerza de la transformación y la belleza de las conexiones inesperadas. A medida que pasaban los años, el pueblo crecía, pero las lecciones que Furia y Gabriel habían enseñado seguían vivas en la comunidad. Y así, la historia de Furia y Gabriel no solo cambió sus vidas, sino la vida de todos a su alrededor. La leyenda de ellos, construida sobre dolor, fuerza y superación, seguiría siendo contada mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, recordando a todos que incluso las conexiones más improbables tienen el poder de transformar el mundo. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que una conexión tan profunda realmente puede transformar vidas? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos a debatir. Y antes de irte, no olvides dar me gusta al video y suscribirte para no perder los próximos. Vamos a seguir juntos en esta jornada.